nuevo elemento. Personas que están viendo este vídeo, editores que estáis viendo el vídeo antes de que lo vea el resto de la gente, jugadores de Genshin Impact, prepárense porque dentro de todo lo que puede llegar a ocurrir en el juego, Hoyoverse ha roto todas las redes sociales e internet hace poco con el marketing de las 3 lunas, que está comentado en otro vídeo que está por aquí. Pero hoy vamos a ver todo lo que apunta a que dentro de poco tengamos un cambio tan espectacular como el día que llegó Dendro en la nación de Sumeru. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Ayuda un montón a crecer, aunque ya sabéis todo lo agradecido que estoy. Y vamos a llegar pronto a los 200.000, así que suscríbete para llegar a los 200.000, que estés en el canal antes de haber sobrepasado esa cifra, antes de que seamos 1 millón, 2 millones, 10 millones en YouTube. Gracias por todo ello. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico. Dejadme en los comentarios qué coméis o qué veis mientras hacéis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos, que estoy sorteando furinas y sortearé varesas cuando salga, quedan 2 semanas. Y vamos con el nuevo elemento. Contexto. Ya sabéis, y comenté en un vídeo anterior que está por aquí, que Hoyoverse ha roto internet con este marketing / publicidad de las 3 lunas. Es un evento que supuestamente durará 2 meses y que cada 2 días se va a incluir nueva información. Mucha gente está especulando si tiene que ver con un nuevo personaje muy poderoso que vendrá, si las lunas tienen que ver con Arlequino o Raiden. Aquí os comento que el miércoles, creo que es el mismo día que estáis viendo este vídeo, venir al stream, porque estaré haciendo un podcast con el canal de Azayara, que está por aquí en pantalla, que es un podcast de una chica que hace vídeos de lore espectacularmente currados, relacionando siempre todo el lore de Genshin con Honkai Star Rail y Honkai Impact Zero y el lore profundo de Hoyoverse. Y estaremos comentando este tráiler. Quisimos que estuviera también Keitaro, pero él ahora mismo está pochito, así que ir también a su canal, que está por aquí, y mandarle ánimos porque está trabajando mucho y se ha quemado a nivel mental de tanto trabajo. Así que desde aquí este vídeo le mandamos ánimos para que se recupere el pana Keitaro, pero me ha dicho que después del livestream del día 14, donde sacarán más información y lore de las 3 lunas, se va a venir a stream. O sea, editores, esto suena mal y me van a poner cosas raras en los comentarios. Se va a presenciar el señor Keitaro, ahora sí lo he dicho bien, en directo con nosotros y con Azayara también, para que entre los dos nos comenten todo el tema del lore de estas 3 lunas. Ahora, no solo eso, sino que aparte tenemos información, y ya sabéis, de que Sniesnaya, no es Snesnaya, sino Sniesnaya, una rusa me corrigió y me dijo cómo se decía correctamente. Básicamente sabéis que llevamos hablando que se rumorea mucho en la comunidad interna de Hoyoverse que se va a retrasar y no va a llegar después de Natlan, que sería la 6. Lo que sea, sino en la 7. Lo que sea. Y la 6. Lo que sea va a venir básicamente una, digamos, una actualización entera, un año completo de actualizaciones, donde lo que va a pasar es que van a ir completando el resto del mapa que aún no se ha llenado de las naciones de las 6 actuales que conocemos antes de la 7ª y última. Y no solo eso, sino que aquí se une todo con Notcry. Notcry básicamente es una zona intermedia que supuestamente ya contaría como territorio de Sniesnaya, pero que vamos a ir previo a Sniesnaya. Es una aldea, una región, una ciudad a las afueras, donde se nos comentó, pues como expliqué en otro vídeo, que reina el crimen y que es simplemente Sodoma y Gomorra. No tan así, pero es un lío, no hay ningún tipo de autoridad, es una ciudad de ladrones. Además, en el lore nos explicaron. Mucha gente dice que no se enteró mucho cuando vino Liven y nos contó, hay muchos jugadores nuevos que no tenéis el contexto, pero básicamente que será una 6.0 sin una región nueva, sin un viajero crío, digamos, sin muchas mecánicas nuevas que suelen venir cuando llega una nueva región como Sniesnaya o como cuando llegó Natlan, que llegó pues el flojisto y las monturas y los puntos de noctambulismo y 80.000 mecánicas nuevas. ¿Qué ocurrirá? ¿Estará vacía? ¿Los jugadores se van a decepcionar? Pues bien, estamos en la incertidumbre hasta que después del lore de las 3 lunas, que nos habla además y nos trae el lore de Notcry, de todo lo que sabemos anteriormente, de todo lo que puede pasar, resulta que además están testeando nuevas mecánicas, como puede ser que Skirk o Mawika no tengan recarga de energía y utilicen sus ultis con otra clase de medidores. Pues bien,
todo apunta a que lo que puede pasar para que realmente el juego no se muera del todo antes de que llegue SNES Naya, si no viene algo antes de esa región que realmente llame la atención y merezca la pena, es un nuevo elemento. Aquí los editores están poniendo la cinemática Skirk épica y música épica de fondo por aquí. Un nuevo elemento es lo que necesitaría Genshin Impact. Dejadme en los comentarios, os quiero preguntar vuestra opinión, si preferís que llegue SNES Naya sin ningún nuevo elemento o no os disgustaría que llegase pues esta 6. Lo que sea, con un montón de mapa que complete las zonas que ya hemos visto, pero con un nuevo elemento. La verdad es que para mí me encantaría realmente que llegase un nuevo elemento, aire fresco otra vez a Genshin Impact, como cuando llegó el Dendro, que nos trajo un montón de equipos nuevos, cambiaron muchos personajes, muchos elementos ganaron más importancia. Digamos que fue una revolución total porque uno de los pilares fundamentales del juego es el combate. Es decir, la construcción de personajes, los artefactos, que es parte del gacha late donde gastas y estampas la resina, la construcción de vuestras monas chinas, seáis más o menos tryhard o casuals, es un pilar fundamental junto con el banner de Genshin, es decir, el sistema gacha, y junto con luego, digamos, los elementos RPG de exploración y el mucho texto y demás. Pero el combate, la construcción, las reacciones elementales y sobre todo, y aquí llega el facto más grande, que hayan salido juegos de la competencia o incluso el propio ZZZ del propio Hoyoverse, pero ¡guau! Aquí buena mención honorífica porque hace las cosas bien. Con un sistema de combate que está también revolucionando, dando que hablar, muchos jugadores disfrutando espectacularmente de este sistema de combate de WuWa, hace que el sistema de combate de Genshin se pueda llegar a quedar un poco obsoleto porque está muy bien. El padre Gak ha dicho que Genshin está obsoleto, está increíble, pero si el mismo sistema de combate es igual durante muchos años, al final la gente va a acabar aburriéndose. Así que también dejadme en los comentarios si creéis que el sistema de combate de Genshin es mejor o peor que el del WuWa, o que aunque sea muy bueno se está empezando a sentir repetitivo. Dejadme qué pensáis en los comentarios. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y un elemento nuevo es literalmente lo que haría que sintamos aire fresco en el sistema de combate, que las nuevas reacciones con el nuevo elemento también traigan nuevas mecánicas, aire fresco. Quizá, al igual que se generaron reacciones como el Hyperbloom o una reacción con el Electro, que fue el elemento que en ese momento estaba teniendo menos reacciones y menos interacción, capaz de esta forma mejoran o implementan mejor el tema físico, el tema... ¡Capitán! ¡No! Ya empezamos, Teo, cálmate. Que luego te funan, luego Capitán no sale jugable y no es físico y te funan. No, es que el Teo dijo. Capitano no va a ser físico, tranquilos, yo no lo dije. Otras reacciones como el elemento geo que no están funcionando muy bien. Por ejemplo, el crío, ya que el permafrost y los derretidos, quizá los derretidos fueron más por parte del Piro que del crío en Natlan, y capaz también hacen todo esto mucho más dinámico. Reacciones con Anemo y Dendro, quizá, ya que son elementos que Anemo y Dendro reaccionan con ciertos elementos pero no con otros. Sabéis que a día de hoy, digamos que hay dos bandos, entre comillas, en los elementos. Están, digamos, el Dendro, Anemo y Geo, que son como elementos más tirados al soporte, que reaccionan con los otros 4 elementos, pero no entre sí, no reaccionan entre sí, Dendro, Anemo y Geo. Y luego está el bando de el Piro, Hidro, Crío y Electro, que sí reaccionan todos entre sí y reaccionan con estos 3 elementos soportes que no reaccionan entre sí. Pues capaz nos traen aquí pues un elemento más soporte o un elemento más de los 4 que reaccionan con todo. Quién sabe qué pueda pasar, pero desde luego es un acierto. Y desde luego, para acabar el vídeo por todo lo alto y como os gusta, recordar que estos son señales de lo que podría llegar a ocurrir. ¿Cuál es la verdad y la realidad, jugadores de Genshin Impact?
que si bien puede ocurrir todo esto, hasta el livestream del día 14, creo que 2 días después que estéis viendo este vídeo, no sabremos nada concreto de verdad. Hoyoverse es la máquina definitiva de vender humo y que luego nada sea real. Hoyoverse es la máquina increíble, espectacularmente engrasada de subir expectativas por las nubes y que luego nos estampemos con las expectativas. Así que este vídeo es para que, por un lado, sepáis qué puede llegar a ocurrir con el juego, pero también ahora nos vamos a poner, me incluyo, los pies en el suelo. Sabemos cómo es Hoyoverse, tomemos todo con calma y ojalá realmente tengamos indicios de un nuevo elemento, pero puede no ser nada parecido y solo haber hecho un muy buen movimiento de marketing que ha captado la atención de la gente, y el livestream tendrá mucha repercusión. Lo que sí podemos tener claro y seguro es que no solo este livestream, sino la llegada de la versión 5.5, que quedan 2 semanas, va a ser espectacular, porque la gente tiene ganas de tener contenido en el juego, porque incluso la 5.3 de Mabuika no tuvo mapa, y por fin la 5.5 tiene mapa, tiene a Yansan, tiene a Varesa, que causó polémica cuando salió, tiene un nuevo set de artefactos que mejorará a Xiao y veremos si también mejora a Gaming, y vuelve Xianjun, que es su primer rerun, además de venir Xilonen, que es un personaje que no ha tenido reruns todavía y es Jesucristo en el juego, con lo cual Genshin sí va a entrar ahora en una curva positiva de crecimiento, pero es que además, cuando arranque la 5.5, llegarán los leaks de la 5.6 y capaz en ese momento, en 2 semanas, damas y caballeros, mirar bien aquí a la pantalla al señor que os está hablando, y ya que estáis, dejar un buen like, suscribiros para los 200.000 y un comentario para el algoritmo. Es muy posible que en 2 semanas se liquee el kit completo de Skirk y de un personaje crío soporte que también está por ahí rondando y dando vueltas, que puede ser muy bueno para Permafrost y AC1 para derretidos. Así que todo pinta muy bien, señores. Jugadores de Genshin, ganamos. Esta vez está la cosa, al menos en esta pequeña época, de forma positiva, en ascenso y en crecimiento. Cuidad mucho, tener muy buen día. No soy Miñi, gracias por venir hasta el final y chaito.